Hola, buenos días. Buenos días. Para los que no me conocen, yo trabajo en el Hospital de Nuestra Señora de Luz en la Ciudad de México y hemos tenido la oportunidad de experimentar con este nuevo láser que ya tiene algunos años en el mercado. Nosotros a partir del año pasado tuvimos la oportunidad de tener contacto con él y presentamos una primera serie de pacientes que tuvimos con seguimiento a su consideración. Primero tenemos que entender que el edema macular diabético es la primera causa de baja visual en el paciente. Hasta un tercio de los pacientes que tenemos con diabetes, su primer contacto ya tienen edema macular. Quiere decir que es una consecuencia directa de la baja visual. También puede presentarse en cualquier etapa de la retinopatía diabética. No es necesario que se presente hasta estadios finales. En México más o menos tenemos 11 millones de diabéticos. De estos el 5.1% va a tener edema macular. Esta se va a presentar proporcional al grado de avance de la retinopatía diabética. Tenemos 11% o 12% en no proliferativas leves, quiere decir que su primer causa y principal causa de diagnóstico es el edema macular. Y en las formas no proliferativas moderadas hasta las severas puede llegar hasta el 63% de las mismas. Entonces, el edema macular siempre va a ir viajando colateral a la retinopatía diabética, pero no es el mismo tratamiento. Ustedes saben que los medicamentos antiangiogénicos ahorita actualmente es la primera línea de tratamiento, pero no debemos olvidar que el láser, mediante el ETDRS, demostró que es la principal forma de tratamiento de los pacientes. ¿Y por qué el láser? Porque el láser es permanente. Esa es la diferencia contra los antiangiogénicos, que los antiangiogénicos no son permanentes y desafortunadamente tenemos que usar múltiples reaplicaciones para obtener resultados. Ahora vamos a hablar del láser que tenemos a su consideración, que es el láser IRIDEX IQ577, con una longitud de onda en el espectro electromagnético amarillo, que está combinado con el TXL, que es un sistema de patrones en el que podemos usar múltiples disparos de una forma mucho más ordenada. ¿Cómo funciona esto? Nosotros a su derecha tenemos un esquema de cómo se representaría una quemadura de láser, donde el láser en las X y en las Y es totalmente continuo, lo cual quiere decir que el poder y el tiempo de exposición son completamente permanentes. En el sistema de micropulsos, nosotros tenemos solamente fracciones de ese disparo de láser con espacios de silencio en el que no hay nada de efecto de la luz, lo cual quiere decir que podemos tener un impacto en el tejido, después un silencio y después un nuevo impacto en el tejido, lo cual genera que nosotros tengamos un enfriamiento del tejido y no tengamos consecuencias directas de la elevación de la temperatura. Aquí en estas gráficas nosotros vemos que el sistema de micropulsos solamente usa pequeñas fracciones de esa energía que genera el láser. El 5% es ahora a lo que más nos estamos enfocando, porque en el 15% hemos visto que hay una energía acumulada que podría generar un daño si nosotros insistiéramos sobre la misma zona del tejido. Entonces, si ustedes ven en el 5%, nosotros nunca generamos una elevación del tejido, solamente estamos estimulando el epitelio pigmentado de la retina sin producir un daño directo. ¿Qué es lo que genera en el tejido? Nosotros aquí tenemos una representación de una quemadura de láser. La parte del centro solo estaría siendo afectada directamente por la quemadura. Y lo que está actuando el láser convencional es colateral a la zona de quemadura, que es una estimulación directa de la retina sana. Aquí nosotros vemos una representación del disparo de láser micropulsado donde no tenemos quemadura y estamos generando un 100% de estimulación sobre el área del tejido. Se han estudiado qué tipo de estimulaciones, y esto es desde antes del ETDRS, las tipos de enzimas que se liberan al tener contacto un paciente con el láser, y especialmente es el factor derivado del epitelio pigmentado, la tromboespondina 1, el SDF1, que es un activador que juega un papel de reclutamiento para células reparadoras. Entonces, muy importante porque lo que hemos visto nosotros en resultados es que hay una reparación del tejido. Quizás estos dos últimos factores, la B-actina también tiene una participación en la integración de la célula, porque lo que hemos visto es que el tejido tiene un reordenamiento, o sea, la retina especialmente modifica su estructura para poder llegar a estadios normales. Entonces vamos a resumir. Nosotros tenemos el láser que genera micropulsos, no generamos quemadura, tenemos
un espacio de silencio que genera el enfriamiento de la retina y no tenemos efectos térmicos sobre la misma y tenemos liberación de estos 4 productos inhibidores de la angiogénesis como el factor derivado, la tromboespondina, la B-actina y el receptor de la angiotensina 2. Por otra parte, cuando nosotros aplicamos los disparos de láser, ustedes saben que la técnica es con un disparo más o menos del 100% de unión de fusión entre un disparo y el siguiente disparo. Aquí nosotros podemos hacer un tratamiento sobre la superficie completamente de 100%. Quiere decir que fusionemos los disparos para que no dejemos un espacio libre. Y esto es una representación de cómo quedaría estimulado el tejido. El tejido, al hacerlo en una parrilla del TX7, de 7x7, estamos cubriendo totalmente todas las áreas y entonces vamos a generar un 100% de simulación del tapiz de la retina. En este estudio de Bujasevic vemos cómo el edema macular fue tratado de una forma convencional con el TDRS y con micropulsos. Los resultados fueron semejantes o iguales prácticamente de los pacientes tratados con el sistema convencional de láser, pero ustedes ven estas fotos libres de rojo donde se alcanzan a apreciar todo el daño que se generamos en el epitelio pigmentado de la retina en la autofluorescencia y prácticamente en los pacientes tratados con micropulsos el epitelio pigmentado de la retina está totalmente íntegro. Quiere decir que tenemos el efecto del láser sin quemadura. Eso sería el resumen directo. Nosotros nos preguntamos qué beneficios hay para el tratamiento en el edema macular diabético. Entonces diseñamos un estudio prospectivo longitudinal, no aleatorizado y analítico, en el que nuestro planteamiento del problema es si el edema macular diabético es la principal causa de pérdida visual en pacientes diabéticos y tenemos un tratamiento ya existente que son los angiogénicos, que es costoso y efectivo y tiene efectos secundarios como potenciales infecciones dentro del ojo, nosotros pretendemos encontrar una terapia que no sea invasiva, repetitiva, de fácil aplicación y que no presente efectos secundarios. Esta es una gráfica donde nuestro planteamiento es que los pacientes indiscutiblemente con antiangiogénicos tienen una excelente recuperación de la visión, pero para poder tener esa recuperación de la visión tenemos que usar múltiples inyecciones. Entonces las barras más altas que ven son los estudios que han usado 12 inyecciones anuales, es decir, una inyección mensual ininterrumpidamente durante los primeros 2 años. Y efectivamente, las mejores agudezas visuales las tenemos aquí. Pero desafortunadamente nosotros no podemos estar tratando mensualmente al paciente durante 2 años porque en México no se puede y seguramente en la mayor parte de los países de Latinoamérica tampoco. El paciente desiste, el paciente no tiene suficiente dinero, el sistema de salud no promociona este tipo de medicina, por lo que tenemos que encontrar esas nuevas alternativas. Entonces tenemos que establecer la seguridad y la eficacia del tratamiento láser micropulsado amarillo como una alternativa para el tratamiento o como coadyuvante para este mismo, ¿no? Se escogieron pacientes diabéticos de primera vez que tuvieran 18 años o más de edad, que cumplieran los criterios del TDRS, que aceptaran participar en el estudio y que si tuvieran tratamiento previo, cirugía intraocular, catarata y hemorragia vítrea se excluían para que no tuviéramos sesgo en los resultados y los pacientes se eliminaron cuando no cumplieron con las condiciones de seguimiento de los mismos. En la primera consulta hicimos lo de rutina, es una exploración, fotografías, fluorangiografía y tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. Y ustedes ven aquí en este video cómo utilizamos el láser. El láser se utilizó con un tamaño de spot de 200 micras, con un lente, usualmente usamos el de Volk, que tiene una magnificación de 1.57, que es decir que estamos usando más o menos 300 micras reales, un tiempo de exposición de 200 milisegundos, un sistema de patrón confluente de 7x7 y el poder del láser lo fuimos graduando dependiendo la cantidad de epitelio pigmentado que tuviéramos. Quiere decir que nos hacemos una quemadura por fuera de las arcadas hasta obtener un grado medio de quemadura, un tipo 2 de quemadura, después lo multiplicamos por 4 y ustedes vieron en el video cómo con el sistema de patrones no tenemos que estarnos moviendo demasiado. El sistema de patrón va generando todo el tiempo el estímulo del láser y vamos siguiendo un orden. A mí en lo particular me gusta seguir el orden como se ve en el haz de la lámpara de hendidura. Hay quienes lo hacen de una forma horizontal, a mí me gusta hacer un patrón vertical, ahí termino, me muevo con la lámpara de hendidura
y debo de seguir un orden también en cuestión de relación de los vasos. Exacto. Vertical. Pues más o menos como el cuadro de 7x7 lo usamos totalmente confluente, más o menos caben como 3 cuadros dentro de las arcadas. Entonces, y más o menos son como unas 4 hileras, porque es ligeramente más horizontal la mácula. Entonces, más o menos usamos unas 12, 13 veces. 12. O sea, vamos haciendo un disparo de la cuadrícula, después nos bajamos la cuadrícula, nos volvemos a bajar la cuadrícula. Más o menos el total de los disparos que aplicamos sobre la mácula son por ahí de 400 disparos. Se revisaron en los primeros 3 meses mensualmente, y después hasta los 6 meses, y después ahora estamos en esa forma de seguimiento de los pacientes. Queremos seguirlos hasta el resto del año. El OCT se usó el Spectralis y la fluorografía se usó y se realizó al tercero y al sexto mes. Tenemos ahorita acumulados más pacientes, pero los que he tenido seguimiento a 3 meses son 12 pacientes, 22 ojos, 5 varones, 7 mujeres, con edad promedio de 54 años. Donde quiero presentarles que tiene una P estadística los pacientes que tienen agudeza visual mejor. Quiere decir que los pacientes recuperaron en general la agudeza visual, aunque la estructura de la mácula no se ha visto directamente asociada a los resultados de grosor y macular central de los 3 milímetros y 6 milímetros centrales, sí tenemos una reestructura de la retina. Vamos a detallar algunos casos. Por ejemplo, este caso, ustedes vean cómo tiene estos quistes intrarretinianos y al tercer mes prácticamente se están empezando a resolver con una resolución de la visión del 20-150 al 20-50 a los 3 meses de visión. Y en el mapa de los 6 milímetros centrales vemos también que hay una reorganización del tejido y por lo tanto no tenemos una gran resolución en el volumen, pero sí tenemos una resolución en la estructura. Aquí nuevamente observamos cómo la estructura mejora drásticamente, donde el despegamiento que había del epitelio pigmentado por líquido subretiniano prácticamente se ha resuelto. El grosor de la retina es más o menos lo mismo, pero está más reestructurado y reordenado. Y nosotros lo vemos directamente en la agudeza visual de este paciente que mejoró de 20/60 a 20/25. Este otro paciente tiene una mejoría más significativa con un edema macular con quistes intrarretinianos, que al tercer mes vemos cómo prácticamente se han ido resolviendo los quistes y la morfología de la fobia se ha ido encontrando nuevamente. No encontramos ningún efecto secundario. Quiere decir que el paciente no disminuyó sensitivamente la agudeza visual. 17 de los 22 ojos mejoraron la agudeza visual, 5 ojos permanecieron sin cambio y ningún ojo empeoró. Esto es muy importante porque ante la novedad y la innovación de generar un efecto láser sobre la fobia, siempre nos da miedo hacer cualquier tipo de tratamiento. Y si ustedes no lo han experimentado, la primera pregunta que te haces es, ¿qué tal si le quemo? ¿Qué tal si no lo hago bien y produzco un daño directo sobre la retina? Es muy sencillo. Ustedes tienen que encontrar la quemadura tipo 2, después lo multiplican por 4 y se van al sistema de micropulsos. El equipo siempre va a estar en perfectas condiciones. Nosotros debemos de poner el 5% de la afluencia y no vamos a tener ningún tipo de daño sobre el tejido. Si ustedes llegan a ver la quemadura, no es bueno. La quemadura no, bueno, el estímulo, el disparo de láser no se debe de ver. Si ustedes lo ven, algo está mal, ¿ok? Es indiscutiblemente, es un sistema del que ustedes deben tener una guía mental como van siguiendo su sistema de patrones. Finalmente, como solamente estamos estimulando el epitelio pigmentado, si llegamos a sobreenzimar, que eso nos puede suceder, los disparos de haber hecho una guía y después al siguiente línea llegas a tocar la misma área, posiblemente esté sobreenzimando o sobrecargando disparos. No hay ningún problema porque estamos solamente estimulando el epitelio pigmentado y no tenemos un acúmulo de energía en un lugar ya previamente tratado. Esto es una gráfica donde ustedes ven los pacientes pretratados y posttratados, como en general todos mejoran la agudeza visual, salvo 2 o 3 que permanecieron con la misma agudeza visual. En el grosor macular, ustedes como observan,
Recuerden que estos pacientes no habían sido tratados con inyecciones, son pacientes vírgenes, solamente que tuvieron contacto con el láser micropulsado. El grosor, el volumen, estos pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento, prácticamente se mantiene en el 50% de la línea. Quiere decir que no obtuvimos un gran resultado en la disminución del volumen macular, pero sí en la reestructuración de la mácula. Hay múltiples reportes sobre los resultados que hay sobre el láser micropulsado. Este es muy atractivo, que hasta el 94% a 12 meses obtuvieron recuperaciones de la visión. También quiero traer a consideración esto. No pensemos que el láser va a ser único para el tratamiento del edema macular diabético, que es una patología que tiene múltiples factores. Este es un caso en el que el paciente sí mejoró. Ustedes ven una disminución del líquido subretiniano comparado del inicio contra los 3 meses, pero no hay una resolución completa. Este paciente seguramente necesita inyección antiangiogénica que nos ayudaría a limpiar este líquido subretiniano, pero aún así no lo hemos inyectado porque para esta parte del protocolo era solamente aplicarle láser. Y la visión sí tuvo una mejoría, pero estructuralmente no se resolvió por completo. ¿Qué podemos concluir de esto? Hasta el momento no se han reportado efectos adversos posteriores, ni nosotros los tuvimos, ni hemos encontrado en la literatura efectos directos como generar una quemadura o un daño directo sobre la fobia. Se observó una mejoría en la arquitectura de la retina, demostró ser de gran ayuda para el control del edema macular diabético, ya que solamente 5 de ellos podrían sugerírsele que se les aplicara inyecciones, pero 17 de los 22 ojos se han permanecido bien solamente con el láser. Ustedes deben de recordar que los estudios de RISE, todos los primeros estudios multicéntricos para antiangiogénicos, el promedio de inyecciones anuales fue de 8.7 inyecciones en un año. Entonces, ¿qué es lo que pienso que en el futuro debe haber? Es el tratamiento sinérgico del láser junto con las inyecciones, ¿no? Actualmente estamos realizando un protocolo aleatorizado, prospectivo, longitudinal en pacientes con inyecciones intravítreas de bevacizumab y usando sí o no aleatorizadamente a los pacientes de láser micropulsado. Porque yo pienso que no podemos pensar que esto va a sustituir a los antiangiogénicos. Esto puede ser un coadyuvante para que nosotros tengamos menos aplicaciones de inyecciones y un tratamiento más permanente. También quiero recordarles que al no generar un daño sobre el tejido, también habría que explorar estar haciendo retratamientos sobre el paciente cada 6 meses posiblemente, junto con las inyecciones antiangiogénicas, y posiblemente tengamos unos resultados más contundentes al año de los pacientes tratados. Y eso es todo. Muchas gracias y se abren las preguntas para ustedes. Sí, en el protocolo en el segundo protocolo que acabamos de iniciar es aplicar láser micropulsado de una forma aleatoria, quiere decir pacientes que se inyectan y pacientes que se inyectan más láser micropulsado. Y con la oportunidad de que tengan una repetición de láser a los 6 meses. Usted pasa la primera vez, repite la OCT. Exacto. Persiste lo edema. Ajá, sí lo entiendo. Can't hear me? Can you hear me? De todos no lo estoy diciendo. Pero lo escucho. Ajá. Usted pasa la primera vez. Puede repetir la OCT 30 días después. Exacto. Si hay edema, puede repetir el micropulsado. Exacto. Nosotros hemos pensado en un nuevo diseño en el que aplicáramos el láser como si fuera inyección antiangiogénica. Quiere decir, cada 30 días estar aplicando el láser micropulsado durante las primeras 3 veces como Treat and Extend, y después tener un seguimiento y si es necesario volver a aplicar a los 3 meses nuevamente el láser. Gracias. Hola, doctor. ¿Se permite disparar micropulsado en el centro de la fobia sin problema ninguno? Totalmente. En el centro de la fobia sin problema ninguno. Ya.
Muy bien. siempre usando el 5% de la afluencia. Claro, se subentiende. Exactamente. Usted, independientemente de la extensión del edema, cumple con esa grilla de 3 filas en todo el polo posterior o no. Porque Sí, yo a veces tengo un edema Ajá, sectorial exacto. y de otro lado no tengo nada. Pero usted le aplica el láser no sobre el edema, sino en todo el polo. Exacto. Esto está diseñado para el edema macular difuso. El edema macular completamente focal, indiscutiblemente tiene una muy buena efectividad el láser convencional, que con este mismo láser lo puedes hacer. Bien. Lo que se trata es de estimular una buena cantidad de tejido. Entonces, cuando tienes un edema macular difuso, no específicamente como dices, focal, porque si es solo muy focal, posiblemente dándole directamente a los microneurismas podrías Cierro lograrlo. eso y ya el líquido se acabó. perfecto. Pero podrías usar también micropulsado en esa área, aunque fuera focal. Pero si estamos hablando de difuso, donde sí, recordemos la clasificación para que sea difuso, que tenemos que tener más de 1500 micras de engrosamiento que pueden tocar o no el centro de la fobia y pueden ser confluentes o no. Entonces, si tenemos el edema macular difuso, más o menos podemos seguir un patrón siempre igual, porque es muy difícil que tú selecciones las áreas y que no pienses que el área colateral que no mostró en la fluoroangiografía un daño esté sano. Sí, y usted lo probó en esos casos. En esos casos todos donde nosotros trataron. hacemos la grilla tradicional con el láser convencional, Ujú, que hacemos la grilla. exacto. En esos casos usted hace el patrón de las 3 impactos, o 4 filas Ajá, exacto. y 3 impactos, incluyendo la fobia. Incluyendo la fobia. Aunque el edema no se haya mostrado sobre la fobia, cuando tú decidiste hacer el sistema de patrón, debes de aplicarlo siempre igual. O sea, cubrir completamente toda la fobia, porque se estimula más tejido. Y aquí tenemos un problema de la barrera hematorretiniana interna está completamente deteriorada, entonces lo que queremos es estimular todo el tapete para que secundariamente y se infiltre sobre los daños de los vasos y pueda disminuir la cantidad de fluido que tiene. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias.